No era solo un rasgón, era un corte irregular y deliberado sobre la seda azul pálido. Estaba destinado a romper su espíritu antes de que saliera del carruaje. Su madrastra la quería humillada. Una advertencia andante de lo que pasa cuando la huérfana no deseada intenta jugar entre la élite. Esperaba lágrimas. Esperaba una retirada silenciosa y vergonzosa. Lo que no esperaba era que la chica entrara al salón de baile, y que al verla, usando la ruina como armadura, el duque de Westland se pusiera de pie. El cuarto de costura olía a lino quemado y a lavanda rancia. Beatrice Linfield estaba sentada junto a la ventana. Atrapaba la última luz malva de la tarde en la punta de su aguja. Su pulgar era un mapa de pequeños pinchazos oxidados. Al otro lado de la habitación, el crujido de la seda francesa importada sonaba como un aguacero repentino. La cintura sigue estando demasiado suelta, se quejó Beatrice Harriet, girándose de lado frente al espejo. Metió el estómago, aunque no había nada que ocultar. Si el duque de Westland quisiera una mujer con forma de hogaza de pan, se casaría con su panadero. Cecily se rió disimuladamente desde el diván de terciopelo, metiéndose una violeta confitada en la boca. Por lo que he oído, Westland no quiere una mujer en absoluto. Quiere una yegua de cría con un pedigrí impecable. Lo que significa, hizo una pausa, lanzando una mirada a la cabeza inclinada de Beatrice, que nos estará mirando exclusivamente a nosotras. Beatrice no levantó la vista, cortó el extremo del hilo con los dientes. El algodón se sentía seco e insípido en su lengua. Quítatelo, Harriet. Le meteré a las costuras otro cuarto de pulgada. Lady Agatha Linfield entró flotando en la habitación. Se movía en silencio para ser una mujer de su importancia, como aire frío colándose por debajo de una puerta. No miró a su hijastra de inmediato. Inspeccionó el corpiño de Harriet. Ajustó una cinta en el hombro de Cecily, y solo entonces dejó caer su mirada sobre la chica del rincón. «Hoy trabajas despacio, Beatrice», dijo Agatha. Su voz era suave, completamente razonable. Era el tono que usaba justo antes de hacer algo devastador. La seda es delicada, madrastra. No quería que se arrugara. Encomiable, Agatha alisó sus propias faldas inmaculadas. El carruaje sale a las 8. Espero que las chicas estén impecables. El baile de Westland es el apogeo de la temporada. Finalmente va a elegir una novia. Y no permitiré que un solo hilo deshilachado arruine las oportunidades de mis hijas. Beatrice dejó el vestido sobre su regazo. Mantuvo los ojos en la tela rosa pálido. He terminado mis tareas de la semana. Las cuentas están cuadradas. La despensa está inventariada. Respiró lenta y superficialmente. Me gustaría asistir esta noche. El silencio cayó sobre la habitación, pesado y absoluto. Cecily dejó de masticar. Harriet se giró desde el espejo, con la boca ligeramente abierta. Agatha no se rió. Esa no era su manera. Simplemente inclinó la cabeza, observando a Beatrice como quien observa a un perro intentando caminar sobre sus patas traseras. Divertido, pero en última instancia antinatural. ¿Deseas asistir al baile del duque? Sí, no has sido presentada formalmente a la sociedad. Tengo 23 años, madrastra. Ya pasé la edad de necesitar una presentación formal. Mi padre, las palabras se atascaron, ásperas en su garganta. Se las tragó. Mi padre quería que yo fuera. La mirada de Agatha se volvió inexpresiva. Mencionar al difunto vizconde fue un error. Pero Beatrice estaba cansada. Estaba cansada del cuarto de costura, cansada del polvo, cansada de ser un fantasma en la casa donde nació. Agatha sonrió. La sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto, si era el deseo de tu padre, lejos de mí negarte la sociedad. Puedes venir. Harriet jadeó. Madre. Agatha levantó una sola mano enguantada. Harriet cerró la boca de golpe. Sin embargo, Beatrice, sabes que nuestros fondos son limitados. No hay dinero para un vestido nuevo. Tendrás que usar algo de los baúles del ático. Quizás las cosas de tu madre. Gracias, dijo Beatrice, manteniendo su voz completamente neutral. Haré que una criada lleve el baúl a tu habitación, dijo Agatha. No llegues tarde. Una hora más tarde, Beatrice estaba en su pequeño y frío dormitorio bajo el alero. Un baúl de cuero yacía en el suelo, con la cerradura rota. Se arrodilló y levantó la tapa. El olor a alcanfor y agua de rosas vieja ascendió.
Levantó el papel de seda. Debajo había un vestido de seda azul hielo, cubierto con una red de plata. Era el vestido que su madre había usado en un pabellón real hacía 15 años. Beatriz lo sacó. La tela estaba lacia, pero peor que el tiempo era el daño. Un enorme corte irregular iba desde la cadera izquierda hasta la rodilla. La seda estaba cortada limpiamente, por lo que solo podían ser tijeras de sastre. La delicada red de plata del dobladillo estaba destrozada, colgando en tristes mechones desiguales. Grandes e innegables manchas de óxido florecían en la espalda del corpiño. Esto no fue un accidente del tiempo. Esto fue una ejecución. Ágata no había enviado a una criada a buscar el baúl. Había ido ella misma. Beatriz se quedó mirando el vestido arruinado. Sus manos comenzaron a temblar. Un temblor fino y violento que comenzó en sus muñecas y se extendió a sus hombros. Dejó caer el vestido sobre su estrecha cama. Entendía el juego a la perfección. Ágata sabía que Beatriz tenía orgullo. Si Beatriz veía el vestido y decidía quedarse en casa, Ágata ganaba. Habría aplastado la rebelión de Beatriz sin mover un dedo en público, dejando a la chica sentada en la oscuridad, recordándole bien cuál era su lugar. Si Beatriz usaba el vestido, sería aniquilada. La alta sociedad no perdonaba la pobreza, pero castigaba activamente la audacia. Aparecer en harapos era un insulto para el anfitrión. Se reirían de ella hasta echarla del salón de baile. Su reputación quedaría reducida a cenizas. Beatriz se sentó en el borde del colchón. Miró el corte irregular en la seda. Parecía una herida. «No llores», se dijo a sí misma. «Las lágrimas no cambian nada». Se miró las manos, los callos, los pinchazos de aguja. Había pasado 5 años asegurándose de que Ágata y sus hijas lucieran perfectas. Sabía cómo se construían las prendas. Sabía cómo se deshacían. Se puso de pie. Abrió su pequeño costurero. No tenía tiempo para hacerlo perfecto. No tenía hilo a juego ni seda extra para remendar el agujero. La ruina no podía ocultarse, así que no la ocultaría. Tomó una enagua blanca y gruesa y la sujetó firmemente debajo del corte. Así, cuando la seda azul se abriera, mostraría un blanco nítido y limpio en lugar de su pierna. Tomó su aguja y cosió rápidamente los bordes deshilachados del rasgón con hilo azul marino oscuro, no para disimularlo, sino para evitar que se deshiciera. Las puntadas gruesas y oscuras parecían suturas quirúrgicas sobre el azul pálido. Arrancó por completo la red de plata destrozada del dobladillo, dejando el borde inferior crudo pero uniforme. Cuando se lo puso, se miró en el espejo agrietado sobre su lavabo. No parecía una princesa, parecía una víctima de guerra. El vestido era una monstruosidad llena de cicatrices y remiendos. Gritaba abandono y reparaciones feas y desesperadas. Beatriz se recogió el pelo oscuro en un moño severo y simple, sin una sola joya o cinta. Se pellizcó las mejillas hasta que tuvieron un ligero rubor. Así enmascaró la palidez mortal de su miedo. Bajó las escaleras. El carruaje ya se había ido. Ágata ni siquiera había esperado. Beatriz pagó un coche de alquiler con 3 chelines de plata. Los había mantenido ocultos en una tabla suelta del suelo durante más de 1 año. Subió al carruaje, que olía a ginebra rancia y heno húmedo, y miró fijamente hacia la noche de Londres. La casa Aylesbury no solo ocupaba un espacio en Mayfair, lo dominaba. La enorme fachada de piedra estaba iluminada por cientos de antorchas. La luz anaranjada parpadeaba contra los carruajes pulidos que bordeaban la calle. Beatriz bajó del coche de alquiler. El cochero no le ofreció la mano, solo la miró. Luego miró la imponente mansión y escupió en la alcantarilla. «Buena suerte, señorita. Parece que la necesitará». Ella no respondió. Se unió al final de la fila de los recién llegados. La sensación física de estar fuera de lugar fue inmediata y sofocante. Delante de ella había mujeres envueltas en capas de terciopelo, ribeteadas de armiño. Hombres con impecables trajes de noche. El aire olía a puros caros, orquídeas aplastadas y lluvia. Beatriz llevaba un chal de lana descolorido sobre su vestido mutilado. Al llegar al gran pórtico, el lacayo de librea extendió su mano enguantada de blanco para recibir su invitación. No la miró a la cara.
Miró el borde de su dobladillo de seda cruda, que rozaba las escaleras de mármol. Su mano vaciló. Beatriz le metió la gruesa tarjeta en la mano. «Señorita Beatriz Linfield», dijo. Su voz sonaba débil, tensa. El lacayo le pasó la tarjeta al mayordomo. El mayordomo, un hombre mayor con ojos como pedernales, miró a Beatriz de arriba abajo. Vio las costuras oscuras y pesadas que mantenían unida la cadera rasgada. Vio los bordes deshilachados. Por una fracción de segundo, Beatriz lo vio dudar, pensando en rechazarla. Estaba calculando el riesgo de echar a una invitada, contra el riesgo de dejar entrar a una mendiga en la casa del duque. Pero la invitación llevaba el sello de los Linfield, y era auténtica. Ofreció un asentimiento brusco y seco, y señaló hacia la gran escalera. Beatriz entró. El vestíbulo era una caverna de mármol blanco y pan de oro. Un enorme candelabro de cristal colgaba del techo, arrojando una luz dura y brillante que no perdonaba nada. La escalera se curvaba hacia el salón de baile, los escalones bordeados de helechos y rosas blancas. Beatriz dio el primer paso. Se quitó el chal de lana y se lo entregó a una criada desconcertada. En el momento en que el vestido quedó completamente expuesto, la temperatura en el vestíbulo pareció bajar. Comenzó con una mujer de verde esmeralda cerca de la base de las escaleras. Estaba a media carcajada, con su abanico revoloteando, cuando sus ojos se posaron en Beatriz. La risa murió al instante. El abanico se detuvo. Le dio un golpecito en el brazo al caballero que estaba a su lado. Él se giró. Sus cejas se dispararon hacia la línea de su cabello. Beatriz mantuvo la barbilla paralela al suelo. Dio el segundo paso, un pie delante del otro. Bloquea la rodilla. Respira. El silencio se extendió hacia arriba, una ola invisible que barrió a la multitud. Las conversaciones se cortaron en seco. Las cabezas se giraron. No era el silencio del asombro. Era el silencio agudo y depredador de una jauría de perros que detecta el olor a sangre. Luego comenzaron los murmullos. No eran silenciosos. La alta sociedad rara vez se molestaba en ocultar su desdén por alguien que consideraban inferior. «Dios mío, ¿es una broma? Mira esas costuras. Parece la vela de un barco. ¿Salió de una zanja de camino aquí? ¿Quién es ella?» Beatriz dio el tercer paso. El cuarto. Su pulso latía con un ritmo frenético y hueco contra sus costillas. Sabía a cobre en el fondo de su garganta. El calor de 100 miradas quemaba su piel. Podía sentir la ubicación exacta de la seda rasgada en su cadera. El pesado hilo azul marino se sentía como pesas de plomo tirando de ella hacia abajo. A mitad de la escalera, los vio. Agatha, Harriet y Cecily. Estaban en el rellano superior, cerca de la entrada del salón de baile. Harriet se aferraba al brazo de su madre. Su boca formaba una O de horror fingido. Cecily se apretaba un pañuelo contra los labios, temblando de risa contenida. Agatha solo observaba. Su expresión era perfectamente neutral, pero sus ojos eran brillantes, duros y triunfantes. «Mírate», decían esos ojos. «Mira lo que eres». Los pasos de Beatriz flaquearon. Durante 3 segundos se quedó helada en las escaleras. El instinto de huida le gritaba. Podía darse la vuelta. Podía bajar corriendo las escaleras, volver a la oscuridad, al cuarto de costura. Estaría a salvo. Rota, pero a salvo. Miró el rostro triunfante de Agatha. No. La mandíbula de Beatriz se tensó. El miedo no la abandonó, pero se calcificó. Se endureció hasta convertirse en una rabia fría y densa. No dejaría que la borraran. Si querían mirarla, que la miraran. No escondería su ruina. Reanudó su ascenso. Su paso era lento, deliberado. No se apresuró. No miró sus pies. Miró directamente al frente. Llegó al rellano superior. El mayordomo en las puertas del salón de baile sostenía su tarjeta. La miró a ella, luego a la vasta y brillante sala que se extendía más allá. Se aclaró la garganta. Sonó fuerte en el repentino y tenso silencio. «Señorita Beatriz Linfield». Su voz resonó, haciendo eco en los techos abovedados. Las grandes puertas dobles ya estaban abiertas. Beatriz cruzó el umbral y entró en la boca del lobo. Charles Parker, el duque de Westland, estaba aburrido.
No era un aburrimiento fugaz y educado. Era un agotamiento profundo que le dolía en los huesos. Una fatiga con el circo performativo de su propia vida. Estaba sentado en una silla de terciopelo de respaldo alto cerca del nicho de la orquesta. Tenía una copa de brandy intacta en la mano, observando la sala con una mirada que se sentía pesada y gris. Tenía 34 años. Había pasado sus 20 en la península, comandando hombres que sangraban rojo sobre el barro, hombres que gritaban por sus madres cuando la metralla atravesaba sus filas. Había regresado a Inglaterra para heredar un ducado, una fortuna masiva, y una sociedad que se preocupaba profundamente por el ancho exacto de un corbatín. Se suponía que esta noche elegiría a una duquesa. Las madres de la alta sociedad habían desfilado a sus hijas ante él durante 3 horas. Eran impecables. Sus cabellos eran de oro hilado y azabache pulido. Sus vestidos costaban más de lo que un granjero ganaba en toda su vida. Se reían de sus chistes antes de que los terminara. Estaban de acuerdo con opiniones que él ni siquiera tenía. Eran maniquíes, programados para complacer. Charles se sentía completa y absolutamente solo en una habitación de 500 personas. Estaba considerando retirarse a su estudio y cerrar la puerta con llave cuando el ritmo de la sala vaciló. Al principio fue un cambio sutil. El vals que tocaba la orquesta en el nicho pareció perder su ritmo. El primer violinista miraba por encima de su arco hacia la entrada. Charles siguió su mirada. La multitud cerca de las puertas se estaba apartando. No se apartaban por respeto, como lo hacían por él. Era un retroceso físico. La gente se apartaba, retirando sus costosas sedas del camino, como si hicieran espacio para algo enfermo. A través del hueco, una mujer caminaba. Charles frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. Llevaba un vestido azul, o lo que solía ser azul. El vestido era un desastre. Estaba descolorido, carecía del soporte estructural que exigía la moda actual. Pero no fue eso lo que le llamó la atención. Fue el enorme y violento desgarro en el costado de su falda. Los ojos de Charles se entrecerraron. Sabía cómo eran los desgarros accidentales. Había visto a suficientes hombres engancharse en espinas o bayonetas. Los desgarros accidentales son irregulares y tiran de la tela. Esta era una línea limpia y recta. Alguien le había pasado una cuchilla a esa tela, y ella la había vuelto a coser. El hilo grueso y oscuro entrecruzaba la seda azul pálido como una cicatriz. Era feo, era desafiante. Charles desvió la mirada del vestido hacia su rostro. Estaba pálida, blanca como la tiza, y su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y rápidas. Su cabello oscuro estaba severamente recogido hacia atrás. Estaba aterrorizada. Podía ver las microexpresiones de pánico tensando las comisuras de sus ojos. Sin embargo, no dejaba de caminar. No miraba hacia abajo. Mantenía la barbilla en alto, caminando directamente hacia el centro de una sala que la estaba destrozando activamente con sus susurros. Vergonzoso. ¿Está loca? Que alguien llame a los guardias. Seguramente es una intrusa. Charles examinó a la multitud. Vio las burlas. Vio a las mujeres mayores escondiéndose detrás de sus abanicos, con los ojos brillantes de malicia. Vio a un grupo particular de mujeres, una matrona de rostro severo y 2 chicas con impecables vestidos de seda rosa. Miraban a la chica de azul con una expresión de suprema y viciosa satisfacción. Charles entendió. Había pasado años leyendo campos de batalla. Podía leer un salón con la misma facilidad. Este era un ataque dirigido. Alguien la había puesto en ese vestido. Alguien quería destruirla frente al mundo entero. Volvió a mirar a la chica. Ahora estaba de pie cerca del borde de la pista de baile, aislada. Un radio de 5 pies de espacio vacío la rodeaba. Estaba completamente sola. Estaba mirando hacia el candelabro. Su mandíbula estaba tan apretada que Charles pensó que podría romperse. Se negaba a quebrarse. Charles sintió que algo se retorcía en su pecho. Fue una sacudida aguda y repentina de reconocimiento. Miró a las debutantes pulidas, a las madres intrigantes, a los lores burlones. Luego miró a la chica que llevaba su ruina como un estandarte. Ella era la única cosa real en toda la habitación. Charles dejó su copa de brandy en la mesa auxiliar.
Agarró los brazos de madera de su silla. La sala todavía zumbaba con murmullos crueles. La orquesta había dejado de tocar por completo. Charles se puso de pie. El raspado de su pesada silla de roble contra el suelo de mármol resonó como un disparo de mosquete. El sonido cortó los susurros al instante. 500 cabezas se giraron bruscamente hacia el estrado. El duque de Westland no se había levantado por ninguna mujer en toda la noche. Las había recibido sentado. Las había visto bailar sentado. Ahora estaba de pie. El silencio que cayó sobre el salón de baile fue absoluto. Era denso, pesado y lleno de pánico. La gente dejó de respirar. Charles los ignoró a todos. Se abotonó su levita negra con una precisión lenta y deliberada. Bajó del estrado. La multitud se echó hacia atrás, abriéndole paso, dejando un camino ancho y despejado directamente hacia el centro de la sala. Caminó lentamente. Sus botas resonaban contra el suelo de madera pulida. No miró a izquierda ni a derecha. Mantuvo sus ojos fijos en la chica del vestido de seda azul rasgado. Al acercarse, la vio estremecerse. Pensó que venía a echarla. Sus ojos, de un llamativo gris tormentoso, se encontraron con los de él. Estaban preparados para el golpe final. Charles se detuvo exactamente a 3 pies de ella. No habló de inmediato. Dejó que toda la sala mirara. Dejó que las matronas y los lores burlones vieran exactamente dónde estaba fija su atención. Entonces Charles Parker, el duque de Westland, plantó los pies, colocó su mano derecha sobre el corazón, e hizo una reverencia perfecta, profunda y formal. Era una reverencia reservada para la realeza. Un jadeo colectivo recorrió la sala. En algún lugar cerca del fondo, un abanico cayó ruidosamente al suelo. Charles se enderezó. Miró los ojos sorprendidos y abiertos de Beatrice. El terror en ellos estaba dando paso lentamente a una confusión total. «Honra mi hogar con su presencia», dijo Charles. Su voz era profunda, y se oía con facilidad en el silencio sepulcral de la sala. No contenía piedad, contenía una gravedad absoluta. «No creo que nos hayan presentado formalmente. Soy Westland». Los labios de Beatrice se separaron. Lo miró fijamente. Miró su rostro, la cicatriz pálida y tenue cerca de su mandíbula, los ojos oscuros y cansados que en ese momento ardían con un intenso calor silencioso. «Yo», comenzó, su voz quebrándose. Tragó saliva, forzando a sus cuerdas vocales a funcionar. «Soy Beatrice Linfield, Su Excelencia. Señorita Linfield». Charles extendió su mano enguantada de blanco. «La orquesta parece haber olvidado su deber. Pero si lo recuerdan, ¿me concedería el honor de este baile?» La mano enguantada de Charles permaneció extendida. No vaciló. El silencio en la sala se había tensado tanto que parecía que las gotas de cristal del candelabro podrían romperse por la tensión. Beatrice miró su mano. El algodón blanco estaba impecable. Sus propias manos estaban desnudas, la piel de su pulgar izquierdo áspera y pelada por una quemadura de plancha de hacía 3 días. Lentamente levantó el brazo. Sus dedos temblaron solo una vez antes de posar su palma sobre la de él. Su agarre fue cálido, sólido y completamente seguro. Charles giró la cabeza una fracción de pulgada hacia el nicho de la orquesta. No levantó la voz, no dio una orden. Simplemente miró al primer violinista con una mirada forjada en el barro de la península ibérica. El violinista tragó saliva, se colocó el violín bajo la barbilla y arrastró el arco sobre las cuerdas. Era un vals, una pieza lenta e inquietante que sonaba casi melancólica. Charles atrajo a Beatrice a sus brazos. No la sostuvo a distancia, como un hombre sostiene a una pareja que le resulta desagradable. Se acercó, su mano derecha se posó firmemente en su cintura. Su pulgar descansaba seguro contra su columna vertebral, justo sobre la cinta rosa descolorida que había usado como cordón de corsé improvisado. «Mírame», murmuró Charles. Beatrice se dio cuenta de que había estado mirando su solapa. Forzó la barbilla hacia arriba. Sus ojos no eran de un cálido color marrón. Eran del color de la tierra oscura y rica, duros y agotados, pero completamente enfocados en ella. «Van a mirar», dijo Charles, dando el primer paso al compás. Se movía con una gracia suave y depredadora
que delataba su pasado militar. Que miren, no tienen nada mejor que hacer con sus miserables vidas. Beatrice siguió su guía. La pesada lana de su abrigo rozó la seda cruda y deshilachada de su corpiño. Está arruinando su propio baile, su excelencia. Ya estaba arruinado, respondió Charles. La hizo girar suavemente, interponiendo sus anchos hombros entre su cadera rasgada y la mayoría de la multitud que miraba. Fue una maniobra sutil, un escudo táctico. He pasado las últimas 3 horas escuchando variaciones de la misma conversación sobre el clima en Bath. Estaba contemplando prenderle fuego a las cortinas solo para cambiar de aires. Me ahorraste el problema. Un sonido áspero y entrecortado escapó de la garganta de Beatrice. Tardó un segundo en darse cuenta de que era una risa. Sonaba oxidada. Le aseguro que un incendio provocado habría sido menos escandaloso. Quizás. La mirada de Charles se posó en el grueso hilo azul marino que unía su falda. No apartó la vista rápidamente, fingiendo no haberlo visto como lo haría un caballero educado. Lo estudió. ¿Quién empuñó las tijeras? Beatrice perdió un paso. Charles simplemente apretó su agarre en la cintura, llevándola suavemente a través del tropiezo, para que nadie más lo notara. Asume que fue deliberado, dijo ella en voz baja. Comandé infantería durante 7 años, señorita Linfield. Conozco la diferencia entre daño colateral y un golpe de bayoneta dirigido. Eso, asintió hacia su cadera, fue una ejecución. Entonces, ¿quién sostenía la cuchilla? Beatrice miró por encima del hombro de Charles. Mientras giraban por la pista, la multitud se convirtió en una mancha borrosa de joyas y seda, pero un rostro se destacaba con una claridad nítida. Ágata. Su madrastra estaba de pie cerca de los pilares, su rostro completamente desprovisto de sangre, sus nudillos blancos donde agarraba su abanico. Harriet y Cecily la flanqueaban, pareciendo asustadas muñecas de porcelana. «Mi madrastra», dijo Beatrice. Su voz era plana, desprovista de autocompasión. Lady Agatha Linfield. Charles siguió su línea de visión. Vio a la mujer mayor mirándolos fijamente. Catalogó la postura rígida, el cálculo de pánico en los ojos de la mujer. «Eficiente», señaló Charles secamente. «Y las costuras, mías». No intentó ocultarlo. No había forma de ocultarlo. Beatrice lo miró de nuevo. Sus ojos grises se endurecieron. El terror se había consumido, dejando un desafío limpio y frío a su paso. Podía quedarme en mi habitación y dejarla ganar. O podía venir aquí y dejar que le mostrara al mundo exactamente quién es ella. Elegí lo segundo. Los pasos de Charles se ralentizaron una fracción. La miró a la cara, la miró de verdad. Debajo del peinado severo y la palidez forzada, había una inteligencia aguda y sorprendente. No había súplicas, ni vulnerabilidad fabricada pidiendo un salvador. Era una soldado desangrándose en el campo, completamente preparada para morir de pie. Había esperado una víctima. Había encontrado a una veterana. ¿Y está preparada para las consecuencias, señorita Linfield?, preguntó Charles en voz baja. Porque mañana todos los salones de Londres estarán hablando de usted. Me llamarán loca, dijo Beatrice, declarando un hecho. Dirán que soy una mendiga indigente que perdió la cabeza y entró en su casa. Compadecerán a mi madrastra por tener que lidiar conmigo. Podrían, asintió Charles, a menos que yo dicte lo contrario. Beatrice frunció el ceño. ¿Por qué hace esto? ¿Piedad? No tengo suficiente energía para la piedad, dijo Charles rotundamente. La música comenzó a crecer hacia su conclusión. Desprecio a los abusones. Y estoy total y profundamente aburrido. Usted es la primera persona que he conocido esta noche que es realmente real. El vals terminó con un acorde final y resonante de los violonchelos. Charles no retrocedió de inmediato. Mantuvo su mano en la cintura de ella durante 3 segundos completos después de que la música muriera. Dejó que la sala registrara la intimidad del contacto persistente. Luego retrocedió y ofreció una reverencia formal y precisa. Beatrice hizo una reverencia. El borde crudo de su seda se arrastró por el suelo. La etiqueta del salón de baile exigía que la acompañara de vuelta con su chaperona. Eso significaba llevarla directamente con Agatha, entregarla al enemigo y marcharse. Charles le ofreció el brazo. Beatrice lo miró, luego a su rostro. «No voy a llevarte de vuelta con ella», dijo Charles,
leyéndole la mente. «Ven conmigo». Beatrice colocó su mano en su antebrazo. Él no la llevó a los bordes de la sala. La llevó directamente por el centro del salón de baile, abriéndose paso entre la multitud como un barco rompiendo el hielo. Hacia el estrado elevado, donde se encontraba su propia mesa privada, el área reservada para el duque, su familia y la realeza. Los susurros silbaban en el aire como vapor escapando de las tuberías. Charles los ignoró. Sacó una pesada silla de caoba tapizada en terciopelo rojo. «Siéntese», ordenó suavemente. Beatriz se sentó. Ahora estaba elevada sobre la pista de baile, visible para todos. La seda azul rasgada contrastaba crudamente con el terciopelo rojo oscuro de la silla. Charles hizo una seña a un lacayo que pasaba con un rápido movimiento de muñeca. «Tráigale a la señorita Linfield una copa de champán y un plato del buffet. El ave asada, no los pasteles». Miró a Beatriz. «Parece que no ha comido bien en una semana». «¿Como bien?», mintió ella. Charles simplemente levantó una ceja y se sentó en la silla a su lado. Agatha tardó exactamente 4 minutos en reunir a sus fuerzas. Beatriz las vio cruzar la pista. Agatha se movía con una gracia aterradora y contenida, su sonrisa firmemente en su lugar. Harriet y Cecily la seguían, mirando nerviosamente a la multitud. La flanqueaban como infantería apoyando a un general. «Prepárate», murmuró Beatriz, mirando al frente. No se dio cuenta de que había hablado en voz alta, hasta que Charles se inclinó ligeramente hacia ella. «Mantente firme», respondió Charles. Su voz era un murmullo bajo y constante. «No te disculpes por nada». Agatha llegó al estrado. Se detuvo al pie de los 2 cortos escalones. No miró a Beatriz. Dirigió todo su formidable encanto hacia el duque. Se hundió en una reverencia profunda e impecable. Las chicas la imitaron, una ola de seda rosa pálido. «Su excelencia», dijo Agatha, su voz goteando angustia maternal. «No puedo expresar mis profundas disculpas. Estoy completamente mortificada». Charles tomó un sorbo de su brandy. No les ofreció sillas. No les dijo que se levantaran de sus reverencias de inmediato, dejando que los músculos de sus muslos ardieran durante unos segundos antes de finalmente asentir. «Lady Linfield, ¿disculpas por qué?» Agatha se levantó, presionando su mano contra su pecho. Fabricó una mirada de profundo y doloroso pesar por esta intrusión. «Mi hijastra Beatriz, su mente ha estado frágil desde que su querido padre falleció. Es propensa a estos episodios, delirios de grandeza, ataques de rebelión destructiva». Agatha finalmente dirigió su mirada afligida hacia Beatriz. «Oh, Beatriz, mi pobre niña. Tomar tijeras para tu propio vestido en un ataque de locura y luego entrar en la casa del duque. Me rompe el corazón verte así». Fue una maniobra brillante. Agatha no estaba enojada. Era la víctima de una pupila trágica y mentalmente inestable. Estaba pintando a Beatriz no como una rebelde, sino como una lunática. En la alta sociedad, la locura era una mancha que nunca se borraba. Beatriz sintió la fría garra del pánico apoderarse de sus pulmones. Abrió la boca, pero las palabras se atascaron. ¿Cómo se defendía de la piedad? Si gritaba, le daba la razón a Agatha. Si lloraba, le daba la razón a Agatha. Charles dejó su vaso. El suave tintineo del cristal contra la madera sonó fuerte. «¿Un episodio, dice usted?» Charles se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Miró a Agatha con una expresión de cortés interés clínico. Ella tomó tijeras para su propio vestido. «Me temo que sí, Su Excelencia», suspiró Agatha. «Tratamos de mantener los objetos afilados lejos de ella, pero fascinante», interrumpió Charles suavemente, porque justamente estaba admirando el corte. «Es notablemente limpio, el trabajo de alguien con una mano muy firme, que tensó la tela antes de cortar». Esperaría que un episodio de locura frenética produjera desgarros irregulares, como el dobladillo de Harriet, de hecho. Harriet jadeó y miró hacia abajo. Su dobladillo de seda rosa estaba perfectamente bien, pero el daño estaba hecho. Se había estremecido. La sonrisa de Agatha se tensó. Una pequeña grieta apareció en la máscara de porcelana. «La locura toma muchas formas, Su Excelencia». «Ciertamente», dijo Charles. Se levantó lentamente. Era un hombre alto, y de pie en el estrado,
se cernía sobre Ágata. El aristócrata perezoso y aburrido desapareció, reemplazado por completo por el comandante militar. Por ejemplo, considero una auténtica locura que una tutora permita a su pupila asistir a un evento público en tal estado. Si la señorita Linfield es tan frágil como usted afirma, ¿por qué no fue supervisada? ¿Por qué pudo conseguir transporte? Ágata tragó saliva. La dejamos al cuidado de los sirvientes. Su excelencia. Debió de escabullirse. Así que su personal es incompetente, al igual que la gestión de su casa. Charles dedujo en voz alta, su voz llegando fácilmente a los invitados más cercanos, que fingían no escuchar. Lady Linfield, encuentro que sus explicaciones son deficientes. Su excelencia, le aseguro, lo que veo. Charles la interrumpió de nuevo, su voz bajando de volumen pero aumentando en densidad letal. Es una joven que entró en mi casa con más coraje en su dedo meñique que toda esta sala posee. Veo un vestido que fue deliberadamente saboteado por alguien aterrorizado de ser eclipsado. Miró a Harriet y Cecily. Ellas retrocedieron ante su mirada. Ni siquiera se molestó en insultarlas. Su total falta de interés fue lo suficientemente devastadora. Charles volvió a mirar a Ágata. La señorita Linfield es mi invitada de honor esta noche. Permanecerá aquí todo el tiempo que desee. Y usted, sin embargo, parece bastante angustiada. Quizás el aire de la noche beneficie sus nervios. El mayordomo puede llamar a su carruaje. Fue un desalojo. El duque de Westland estaba echando a Lady Agatha Linfield de su triunfo definitivo. Públicamente y frente a los chismosos más poderosos de Inglaterra. El rostro de Agatha se puso rojo moteado, luego blanco como un hueso. Abrió la boca, miró los ojos duros e implacables del duque. Se dio cuenta con un repentino y hundido horror de que él tenía todo el poder, y estaba completamente dispuesto a aplastarla con él. Se volvió hacia Beatrice. La máscara cayó por completo, por una fracción de segundo, revelando un odio tan puro que se sentía como un calor físico. Beatrice le devolvió la mirada. El miedo había desaparecido. Estaba sentada en la silla del duque, sosteniendo el champán del duque, vistiendo su vestido arruinado. No se regodeó, no sonrió, simplemente miró a Ágata con los ojos tranquilos y planos de una superviviente, viendo cómo se retiraba la marea. La costurera fue muy deliberada. «Madrastra», dijo Beatrice en voz baja, pero como puedes ver, el hilo aguantó. Ágata giró sobre sus talones. «Vengan, chicas», siseó. Harriet y Cecily se apresuraron tras ella, sus sedas rosas crujiendo frenéticamente mientras prácticamente huían del salón de baile. Charles las vio irse. Se sentó de nuevo junto a Beatrice. Cogió su brandy. «Bueno», dijo Charles en voz baja. «Eso fue demasiado entretenido». Beatrice se quedó mirando el espacio vacío donde había estado su madrastra. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo, la adrenalina abandonando su sistema, dejándola hueca y fría. Dejó la copa de champán en la mesa antes de que se le cayera. «Me va a encerrar en el sótano cuando regrese», susurró Beatrice. La realidad de su situación se derrumbó de repente sobre ella. La protección del duque solo se extendía hasta el límite de la propiedad. Charles miró sus manos temblorosas. Se acercó y cubrió suavemente sus manos con las suyas, presionándolas contra la mesa para detener los temblores. «No», dijo Charles. «No lo hará». A las 2 de la mañana, el baile se había reducido a un lento y ebrio arrastre. Beatrice no había vuelto a bailar. No lo había necesitado. Se había sentado junto al duque durante 3 horas. Hombres importantes se habían acercado a la mesa, buscando inicialmente el favor de Charles. Pero bajo la mirada silenciosa y dominante de Charles, se habían inclinado ante Beatrice. Mujeres que se habían reído de ella 3 horas antes, ahora sonreían nerviosamente cuando se encontraban con su mirada. Era una ilusión de poder, Beatrice lo sabía. Era una armadura prestada, pero era embriagador. «Debo irme», dijo Beatrice, poniéndose de pie. Sentía las piernas pesadas. El corte irregular en su cadera se había deshilachado aún más, el hilo azul marino tirando de la frágil seda. Charles se levantó de inmediato. «Haré que traigan mi carruaje». «No es necesario». «Un coche de alquiler, señorita Linfield», interrumpió Charles suavemente.
Si cree que la voy a enviar a casa en un coche de alquiler después de esta noche, ha juzgado muy mal mi carácter. Tomará mi carruaje. Mi lacayo la acompañará hasta su puerta. No preguntó. Dictó. Beatriz estaba demasiado agotada para discutir. Charles la acompañó al vestíbulo. La gran escalera estaba vacía ahora. Un marcado contraste con el desafío que había sido horas antes. En la puerta, el mayordomo, el mismo hombre que había dudado en echarla, se inclinó profundamente y le entregó a Beatriz una gruesa capa forrada de piel. «Cortesía del duque, señorita», dijo el mayordomo respetuosamente. Charles salió al pórtico con ella. El aire de la noche era helado, mordiendo su fina seda al instante, pero la pesada capa de piel se posó sobre sus hombros, oliendo a cedro y al jabón de afeitar de Charles. Un enorme y reluciente carruaje negro, con el escudo de Westland en oro, esperaba. 4 caballos negros a juego pateaban el suelo con sus cascos en el frío, su aliento formando nubes bajo la luz de gas. 2 lacayos de librea estaban en posición de firmes. Beatriz se volvió hacia Charles. Las sombras del pórtico ocultaban sus ojos, destacando el ángulo agudo de su mandíbula y la tenue cicatriz pálida. «Gracias», dijo. Se sentía totalmente inadecuado. «No sé por qué hizo esto, Su Excelencia, pero gracias». Charles la miró. El viento agitó un mechón de pelo oscuro, suelto sobre su mejilla. Parecía agotada, maltratada e innegablemente hermosa. No la belleza de porcelana fabricada de las chicas de dentro. Parecía algo tallado en pedernal. «Lo hice porque era necesario», dijo Charles en voz baja, «y porque quise. Váyase a casa, señorita Linfield. Duerma. Mañana será un día muy ruidoso». «¿Estará esperando?», preguntó Beatriz, el pavor volviendo a su garganta. «Me imagino que sí», dijo Charles, «pero la dinámica ha cambiado. Ella sabe que estoy observando. Un abusón solo ataca cuando cree que la víctima está aislada. Usted ya no está aislada». Le ofreció la mano. Beatriz la tomó. No le besó los nudillos. Simplemente apretó sus dedos con firmeza. Un soldado ofreciendo fuerza a un camarada. La ayudó a subir al carruaje. La puerta se cerró con un golpe sólido y pesado. Beatriz se recostó en los lujosos asientos de cuero. El carruaje era increíblemente cálido, calentado por ladrillos de cobre bajo el suelo. Se ajustó la capa de piel. El carruaje se sacudió hacia adelante, moviéndose suavemente sobre los adoquines. Beatriz miró por la ventana hacia las oscuras calles de Londres. La adrenalina la había abandonado por completo, dejando un profundo y doloroso agotamiento en sus huesos. Sin embargo, debajo del agotamiento había una pequeña y dura chispa de algo nuevo. ¿Esperanza? No. La esperanza era demasiado frágil. Era una revelación. Había caminado hacia el fuego, y no se había quemado. El viaje a la casa de los Linfield en Bloomsbury duró 20 minutos. Cuando el carruaje se detuvo en la acera, la casa estaba a oscuras, salvo por una única ventana iluminada en la planta baja, el salón. Agatha estaba despierta. El lacayo abrió la puerta y ayudó a Beatriz a bajar. La acompañó por los escalones y esperó hasta que ella abrió la puerta principal con su pesada llave de hierro. «¿Debo esperar para asegurarme de que esté instalada, señorita?», preguntó el lacayo, sus ojos escudriñando el oscuro pasillo. Las órdenes del duque eran claramente estrictas. «No», dijo Beatriz, encontrando un ápice de valor. «Estoy bien, gracias». El lacayo hizo una reverencia y regresó al carruaje. Las pesadas ruedas se alejaron con estrépito, dejando a Beatriz sola en el sofocante silencio de la casa. Cerró la puerta principal. El cerrojo sonó como un disparo en el pasillo silencioso. Se quedó en la oscuridad por un momento. Dejó que la pesada capa de piel se deslizara de sus hombros, amontonándose en el suelo. Estaba de vuelta en el vestido azul arruinado. Estaba de vuelta en su realidad. Caminó hacia la rendija de luz que se filtraba por debajo de la puerta del salón. Abrió la puerta. El fuego se había reducido a brasas rojas. Agatha estaba sentada en un sillón de respaldo alto junto al hogar. Todavía llevaba su vestido, su cabello perfectamente peinado, pero la máscara de compostura social había desaparecido. A la tenue luz roja parecía mayor, más afilada.
Sus ojos estaban fijos en Beatrice, ardiendo con una furia silenciosa y letal. No hubo gritos. Agatha no lanzaba cosas. No era así como luchaba. ¿Crees que has ganado?, preguntó Agatha en voz baja. Las palabras sisearon a través de la silenciosa habitación. ¿Crees que porque el duque sintió un fugaz momento de piedad por una mendiga con un vestido roto, de repente eres mi igual? Beatrice se detuvo en el centro de la habitación. Miró a su madrastra. Recordó el miedo que había sentido en las escaleras de la casa Aylesbury. Lo buscó. Ahora no estaba allí. No creo que sea su igual, madrastra, dijo Beatrice. Su voz era notablemente firme, sonando alta y clara en la pequeña habitación. Agatha se burló. Al menos has mantenido una pizca de sentido común. Te usó para montar un espectáculo. Te olvidará mañana. Beatrice miró las pesadas costuras azul marino que unían su falda. Trazó el hilo áspero con su pulgar. No creo que sea su igual, repitió Beatrice, levantando los ojos para encontrarse directamente con los de Agatha. Creo que está aterrorizada, porque se da cuenta de que soy mejor que usted. Y a partir de esta noche, también lo sabe el resto de Londres. Agatha se levantó de un salto de su silla. Sus manos se curvaron en garras. Su rostro se contorsionó en algo feo y salvaje. Beatrice no se inmutó, no retrocedió. Simplemente se quedó allí, esperando. Agatha se congeló. Vio la falta de miedo. Vio el desafío silencioso y frío. La revelación la golpeó con fuerza, sofocante. La chica que había mantenido encerrada en el cuarto de costura había desaparecido. Sin otra palabra, Beatrice le dio la espalda a su madrastra, salió del salón y comenzó la larga subida por las escaleras hacia su habitación bajo el alero. La batalla había terminado. La guerra acababa de empezar. La mañana llegó, filtrándose a través de la ventana del ático, gris e implacable. Beatrice se despertó con el sonido de la lluvia azotando el cristal. Sentía el cuerpo como si la hubieran golpeado con palos de madera. Los músculos de su espalda gritaron cuando se sentó. Miró a los pies de su estrecha cama. El vestido de seda azul yacía exactamente donde lo había dejado. A la cruda luz del día, las costuras azul marino parecían aún más grotescas. La tela, arrugada y muerta. No se demoró. Se lavó la cara con agua helada de la jarra de porcelana. Se vistió con su vestido de día de lana gris más descolorido y práctico, y bajó las escaleras. La casa estaba completamente en silencio. Apenas eran las 6 de la mañana. Incluso los sirvientes apenas comenzaban a moverse. Cuando llegó a la cocina, la señora Higgins, la cocinera, no la miró a los ojos. La mujer mayor estaba amasando furiosamente, con los hombros encorvados. «Buenos días, señora Higgins», dijo Beatrice. La señora Higgins tragó saliva. Señaló con una mano cubierta de harina hacia el rincón del fregadero. Un pesado cubo de madera estaba en las losas de piedra. A su lado había un cepillo de cerdas duras y una pastilla de jabón de sosa cáustica. Agatha estaba en el umbral que conducía a las escaleras de servicio. Llevaba un impecable vestido de mañana de color ciruela oscuro y sostenía una taza de té. Parecía descansada. Parecía profunda y terriblemente tranquila. «La fregona ha sido despedida», dijo Agatha. El vapor de su té se enroscaba alrededor de su rostro. Su salario era un gasto innecesario, ya que has dejado claro que deseas operar fuera de los límites de una hija respetable, ya no serás tratada como tal. Te ganarás el sustento. Empieza con los suelos de la cocina, luego los escalones de la entrada. Beatrice miró el cubo. Luego miró a Agatha. Agatha tomó un sorbo de su té. Pensaste que la sociedad te salvaría. Pensaste que el pequeño truco del duque significaba algo. Pero él está en Mayfair tomando su café y tú estás aquí. Y siempre estarás aquí. Beatrice no discutió. No lloró. El agotamiento era demasiado absoluto. Caminó hacia el cubo, se arremangó hasta los codos y se arrodilló sobre la piedra fría y húmeda. El jabón de sosa cáustica quemaba. Era un fuego químico áspero que mordía los pequeños cortes de sus manos, pelando la piel de sus nudillos. Fregó las losas. El agua gris se derramaba por los bordes del cubo, empapando su falda. Agatha la observó durante 10 minutos, saboreando el silencio antes de finalmente darse la vuelta y subir las escaleras.
Beatriz trabajó durante 3 horas. Sus rodillas se entumecieron. La parte baja de su espalda ardía con un dolor sordo y nauseabundo. A las 9, el suelo de la cocina estaba listo, y se había trasladado al vestíbulo de la entrada. Estaba fregando el mármol cerca de la puerta principal, con las manos en carne viva y sangrando ligeramente en el agua jabonosa, cuando sonó el pesado llamador de latón. No fue un golpecito educado. Fue un golpe seco y agresivo que hizo vibrar las bisagras. Beatriz se congeló. El mayordomo, el señor Franks, salió apresuradamente del salón, enderezándose el chaleco. Le dirigió a Beatriz una mirada de profundo malestar. «Apártese, señorita Beatriz. Rápido». Beatriz recogió su cubo y su cepillo, arrastrándolos hacia la sombra de la escalera. No tuvo tiempo de desaparecer por completo antes de que el señor Franks abriera la puerta. Seguía lloviendo, una llovizna constante de Londres. De pie en el escalón superior, ignorando por completo el clima, estaba Charles Parker. No iba vestido para una visita matutina. Llevaba altas botas de montar de cuero salpicadas de barro, un pesado abrigo oscuro y no llevaba sombrero. Parecía grande, peligroso y completamente fuera de lugar en el porche de los Linfield. «Su excelencia», tartamudeó el señor Franks, inclinándose tan profundamente que casi se golpea la cabeza con el pomo de la puerta. «No esperábamos. Lady Linfield no recibe visitas». «No estoy aquí por Lady Linfield», dijo Charles. Su voz era baja, cortando el pánico del mayordomo como una cuchilla. No esperó a ser invitado a entrar. Cruzó el umbral, obligando al señor Franks a retroceder a toda prisa. Los ojos oscuros de Charles recorrieron el pasillo. Pasaron por alto los jarrones caros y los espejos dorados. Se fijaron inmediatamente en el rincón oscuro bajo las escaleras. Vio el vestido de lana gris. Vio las faldas mojadas y jabonosas pegadas al suelo. Vio el cubo, el cepillo de fregar y las manos rojas y en carne viva de Beatriz. La temperatura en el pasillo pareció desplomarse 10 grados. Charles no pareció sorprendido. Parecía un soldado que acababa de encontrar la debilidad del enemigo. Un músculo en su mandíbula se contrajo, tenso y rígido. Unos pasos resonaron en el rellano de arriba. Agatha, habiendo oído el alboroto, bajó apresuradamente las escaleras. Se detuvo en seco a mitad de camino, cuando vio la enorme e imponente figura del duque en su vestíbulo. «¡Su excelencia!», jadeó Agatha, llevándose las manos a la garganta en un shock fingido. «¿Qué ocurre? Está empapado. Señor Franks, tome el abrigo de su excelencia». «No toque mi abrigo», dijo Charles. El mayordomo retiró instantáneamente su mano. Charles no miró a Agatha. Caminó lenta y deliberadamente hacia las sombras bajo las escaleras. Se detuvo frente a Beatriz. Ella todavía estaba arrodillada, con una mano agarrando las cerdas mojadas del cepillo. Lo miró, sus ojos grises muy abiertos, su pecho subiendo y bajando rápidamente. «Levántate», dijo Charles en voz baja. «Tengo las manos sucias», susurró Beatriz. Fue una cosa estúpida y sin sentido que decir, pero su cerebro se había cortocircuitado por completo. A Charles no le importó. Se agachó, la agarró por los brazos y la levantó. Lo hizo con brusquedad, pero con una fuerza absoluta e inamovible. Cuando ella estuvo de pie, le miró las manos, la piel agrietada, las quemaduras químicas rojas y furiosas de la sosa. Finalmente se giró para mirar a Agatha en las escaleras. «¿Una fregona?», preguntó Charles. Su voz era increíblemente tranquila. Fue el sonido más letal que Beatriz había oído jamás. El rostro de Agatha palideció. Estaba siendo castigada, su excelencia. Fue completamente insubordinada anoche. Una tutora debe mantener la disciplina en su propia casa. «Es un asunto familiar, un asunto familiar». Charles repitió las palabras como si probara algo podrido. Mantuvo una mano firmemente envuelta alrededor del brazo de Beatriz, anclándola. «Lady Linfield, pasé la mañana en mi club. ¿Sabe de qué hablaban los hombres?» Agatha se agarró a la barandilla. «No puedo imaginarlo, su excelencia. Hablaban de una mujer que tuvo las agallas de entrar en una sala de víboras, vistiendo su propia destrucción, y cómo los silenció por completo». Charles dio un paso hacia las escaleras.
arrastrando a Beatrice con él. También hablaban de usted, de una mujer tan notablemente insegura que tuvo que pasarle una cuchilla a un vestido porque sabía definitivamente que no podía competir en igualdad de condiciones. La boca de Agatha se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Pensó que lo olvidaría por la mañana, dijo Charles. Pensó que mi protección era un truco de salón. Es usted una mujer muy estúpida. Se volvió hacia Beatrice. ¿Dónde están tus cosas? ¿Mis cosas? Preguntó Beatrice, con la mente dando vueltas. ¿Tu ropa? ¿Tus pertenencias? ¿Dónde están? En mi habitación. Charles miró al señor Franks. Suba. Empaque el baúl de la señorita Linfield. Bájelo inmediatamente. No puede hacer esto, chilló Agatha, encontrando finalmente su voz. Bajó apresuradamente los escalones restantes. Es mi pupila. No tiene ningún derecho legal. Esto es un secuestro, Su Excelencia. Llamaré al magistrado. Charles soltó el brazo de Beatrice y se interpuso directamente en el camino de Agatha. Se cernía sobre ella, sus anchos hombros bloqueando el pasillo. «Llámelo», sugirió Charles, su voz un ronroneo letal. «Llame al magistrado. Llame a los alguaciles. Y mientras estén aquí, haré que mis abogados auditen las cuentas de la finca Linfield. Haré que investiguen muy de cerca cómo la hija de un vizconde terminó fregando suelos, mientras su madrastra compra seda francesa. La arruinaré en los tribunales, Lady Linfield. Congelaré su crédito, compraré sus deudas, y me encargaré personalmente de que no tenga suficiente cobre para comprar una hogaza de pan. ¿Me entiende? Agatha lo miró fijamente. La abrumadora violencia en su tono la rompió. Retrocedió, con las manos temblando. El señor Franks apareció en el rellano, arrastrando el maltrecho baúl de cuero por las escaleras con sorprendente rapidez. Charles se volvió hacia Beatrice. No le preguntó si quería ir. Simplemente cogió la pesada capa de lana que Agatha había dejado sobre una silla y la envolvió alrededor de los hombros temblorosos de Beatrice, cubriendo su vestido mojado. «Venga», dijo Charles. No esperó a que ella caminara. Puso una mano en la parte baja de su espalda y la guió hacia la puerta principal, hacia la lluvia, y directamente a su carruaje que esperaba. Beatrice no fue llevada a la casa Aylesbury. Fue llevada a una modesta e impecablemente elegante casa en Mayfair, propiedad de Lady Honoria Sterling, la tía viuda de Charles. Lady Honoria era una mujer forjada en hierro e ingenio seco. Echó un vistazo a las manos en carne viva y el vestido mojado de Beatrice, ordenó un baño caliente y le dijo a su sobrino que se sentara en el salón y se comportara. Durante 2 días, Beatrice durmió, comió sopa caliente. Dejó que una criada le aplicara un bálsamo calmante en los nudillos agrietados. La repentina ausencia de miedo era completamente desorientadora. Seguía esperando que se abriera una trampilla bajo sus pies. En la tarde del tercer día, estaba sentada en el pequeño invernadero de cristal de Lady Honoria. La lluvia había cesado y una pálida luz solar se filtraba a través de los cristales, calentando la tierra húmeda de los helechos en macetas. Llevaba un sencillo y hermoso vestido de lana merina verde oscuro que Honoria le había proporcionado. Oyó el pesado y medido paso de unas botas en el camino de piedra antes de que se abriera la puerta. Charles entró. Se había deshecho del barro y del abrigo. Iba vestido impecablemente de gris carbón, su corbatín atado con severa precisión, pero sus ojos eran exactamente los mismos, cansados, agudos y completamente enfocados en ella. No se sentó en la silla de hierro forjado frente a ella. Se quedó de pie cerca de un gran helecho, observando su rostro. «Su tía ha sido muy amable», dijo Beatrice en voz baja, rompiendo el silencio. «Mi tía es un terror, pero respeta a los supervivientes», respondió Charles. Se cruzó de brazos. «Sus manos están sanando». «Lo están. Gracias». Beatrice bajó la mirada a su regazo. «Pero debemos hablar de la realidad, Su Excelencia. No puedo quedarme aquí indefinidamente. No tengo dinero, y he quemado efectivamente el único puente que tenía, por muy podrido que estuviera. Necesito encontrar un empleo, quizás como institutriz o dama de compañía». Charles emitió un sonido áspero y breve. No fue exactamente una risa. «¿Una institutriz?
Cree que la saqué de esa casa para verla criar a los hijos malcriados de otra persona. ¿Qué más hay? Desafió Beatriz, levantando la barbilla. Me salvó del jabón de Sosa. Estoy profundamente agradecida. Pero la sociedad no funciona con gratitud, funciona con capital. Y yo no tengo ninguno. Soy un escándalo. Es usted una sensación, corrigió Charles. Agatha intentó contar su historia, pero mi tía hizo 3 visitas matutinas ayer. Mencionó casualmente lo del jabón de Sosa. A la alta sociedad le encanta un villano. Beatriz. Les encanta la crueldad de Agatha porque les hace sentir moralmente superiores, y la aman a usted porque sobrevivió. Actualmente, es la mujer más interesante de Londres. Las modas pasan, dijo Beatriz sin rodeos. Pasan. Charles finalmente se movió. Se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, invadiendo su espacio con su intensa y sólida presencia. Por eso, vamos a hacerlo permanente. Beatriz dejó de respirar. Lo miró fijamente. Le dije en el baile. Desprecio la naturaleza performativa de mi vida, dijo Charles. Su voz era baja, despojada de cualquier pulimento aristocrático. Era la voz de un hombre en las trincheras. Se espera que me case. Se espera que elija a una mujer que sonría, organice cenas y finja que no estoy hueco por dentro. No quiero eso. Se acercó y tomó suavemente su mano derecha. No se la besó. Trazó las marcas de quemaduras rojas que se desvanecían en sus nudillos con su pulgar. Pasé años luchando en una guerra que me lo quitó todo, dijo Charles en voz baja. Volví a un mundo que se sentía como cartón. Nada era real hasta que usted entró en mi salón de baile con un vestido arruinado, manteniendo la barbilla en alto mientras 100 personas intentaban aplastarla. Levantó la vista de su mano, encontrándose con sus ojos. No quiero una muñeca de porcelana, Beatriz. Quiero una compañera que sepa lo que significa sangrar y seguir caminando. Quiero a la mujer que cosió su propia destrucción y la llevó como una corona. La garganta de Beatriz estaba agónicamente apretada. Charles. Era la primera vez que usaba su nombre. Sabía a peligro. No me conoce. Conoce mis instintos de supervivencia. Entonces déjeme conocer el resto, dijo Charles. Su agarre en su mano se apretó, cálido y absoluto. Cásese conmigo. Déjeme darle la protección de mi nombre, el peso de mi título y las llaves de cada puerta que alguna vez le cerraron en la cara. Y a cambio, usted me da algo real. No fue una declaración de amor poético y ardiente. Fue mejor. Fue una base. Fue una promesa de respeto mutuo, forjada en la comprensión de sus cicatrices invisibles compartidas. Beatriz miró su rostro. Vio la cicatriz pálida en su mandíbula. Sintió el latido pesado y constante de su pulso, donde su pulgar descansaba contra su muñeca. Había pasado 5 años tratando de hacerse lo suficientemente pequeña para sobrevivir en la casa de Agatha. Miró a Charles Parker y se dio cuenta de que le estaba ofreciendo el mundo entero y exigiendo que ocupara un espacio en él. Dirán que se casó con una fregona, susurró Beatriz, un fantasma de sonrisa tocando sus labios. Los ojos de Charles brillaron con un oscuro humor depredador. Que digan lo que quieran. Lo dirán mientras le hacen una reverencia. Beatriz respiró lenta y profundamente. El olor a tierra húmeda y helechos llenó sus pulmones. Le apretó la mano de vuelta. De acuerdo, dijo Beatriz. Jaque mate. La boda de Charles Parker, duque de Westland, con la señorita Beatriz Linfield, tuvo lugar exactamente un mes después en la iglesia de San Jorge, en Hanover Square. Fue el evento más esperado de la década. Los bancos estaban repletos de las más altas esferas de la alta sociedad, hombro con hombro en sedas y terciopelos, susurrando furiosamente. Beatriz estaba en el vestíbulo, esperando que comenzara el órgano. Lady Honoria estaba a su lado, ajustándole el velo. Beatriz no llevaba seda azul hielo, llevaba satén marfil. No estaba muy enjollado, ni goteaba encaje. Era estructuralmente impecable, las costuras invisibles, el corte severo y elegantemente impresionante. Exigía atención no por la ostentación, sino por la perfección absoluta. ¿Nerviosa?, preguntó Honoria bruscamente. No, respondió Beatriz con sinceridad.
Las pesadas puertas de madera de la iglesia estaban ligeramente entreabiertas, dejando entrar el fresco aire de otoño. Afuera, una pequeña conmoción llamó la atención de Beatriz. De pie, al pie de los escalones de piedra, intentando discutir con el enorme y pétreo equipo de seguridad del duque, estaba Agatha Linfield. Harriet y Cecily revoloteaban detrás de ella, con aspecto miserable en muselinas pasadas de moda. El crédito de Agatha se había agotado instantáneamente después del incidente en la casa Linfield. Cuando se corrió la voz de que el duque estaba auditando personalmente las cuentas del difunto vizconde, los acreedores entraron en pánico. El carruaje había sido embargado. Las facturas de seda francesa fueron reclamadas. Agatha estaba funcionalmente arruinada. Intentaba pasar a un lacayo. Soy la madre de la novia. No puede negarme la entrada. Beatriz la observó. Durante 5 años, la voz de esa mujer había helado la sangre de Beatriz. Ahora solo sonaba débil, patética. Beatriz dio un paso adelante, saliendo de las sombras del vestíbulo hacia la luz de la entrada. Agatha la vio. La mujer mayor dejó de luchar. Miró hacia arriba de los escalones, al satén marfil, al velo impecable, al rostro frío y sereno de la chica que había intentado destruir. La boca de Agatha se movió, pero no salió ningún sonido. La revelación finalmente se hundió en sus huesos, pesada y permanente. La chica era intocable. Beatriz no sonrió, no se regodeó. Simplemente le dio a Agatha un lento y microscópico asentimiento de reconocimiento, un verdugo bajando la cuchilla, y retrocedió al interior de la iglesia. El órgano rugió a la vida. Beatriz caminó sola por el pasillo. No necesitaba que nadie la entregara. Se pertenecía a sí misma. Pasó junto a los rostros que la miraban, junto a los susurros que ya no eran crueles, sino teñidos de asombro y envidia. Mantuvo sus ojos fijos por completo en el final del pasillo. Charles la esperaba en el altar. Estaba de pie, alto, inmaculado, con su levita oscura. Cuando la vio, las duras líneas militares de su rostro se suavizaron. El agotamiento en sus ojos oscuros desapareció, reemplazado por una reverencia silenciosa y ardiente. Beatriz llegó a él. Le tendió la mano. El guante blanco había desaparecido. Su mano estaba desnuda, cálida y real. Ella puso su mano desnuda en la de él. Mientras se giraban para mirar al altar, Beatriz metió la mano en el bolsillo oculto, cosido en la costura de su impecable vestido de marfil. Sus dedos rozaron un pequeño objeto áspero. Era una pequeña tira de 2 pulgadas de seda azul pálido, unida por una puntada gruesa y fea de color azul marino. La guardaba como un recordatorio, no de la crueldad que había sufrido, sino del momento exacto en que se negó a quebrarse. Charles sintió su movimiento. Miró hacia abajo. Luego se inclinó, sus labios rozando el borde de su oreja. «¿Está lista, Su Excelencia?», susurró él. Beatriz miró al hombre que la había visto en su peor momento y decidió que ella era exactamente lo que él quería. Apretó su agarre en su mano, entrando firmemente en la luz. «He estado lista toda mi vida», dijo ella, y el duque sonrió. «Si te encantó ver a Beatriz cambiar las tornas y ganar el juego de poder definitivo, presiona el botón de «Me gusta ahora mismo». Beatriz demostró que a veces tu mayor ruina es en realidad tu armadura más fuerte. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿El enfrentamiento en el salón de baile o cuando Charles la sacó de esa cocina? Dímelo en los comentarios. No olvides compartir esta historia con tus amigos, aquellos que aman a las heroínas inteligentes y feroces. Y suscríbete al canal con las notificaciones activadas para no perderte otro romance épico. Hasta la próxima. Mantén la cabeza en alto y tus costuras firmes.